a contar. Quiero darle la bienvenida a Fabiola Jiménez, nutricionista. También feliz día del trabajo, Fabiola, por estar con nosotros. Hoy domingo. Hola Mauricio, qué gusto, te estaba escuchando atentamente y como representante de RPAN, que es la Red Peruana de Alimentación y Nutrición, te estaba escuchando muy atenta y yo reflexionada en la mañana quiero comenzar, si me lo permites, expresando, enviando a nombre de RPAN un saludo muy respetuoso para todos los actores de la cadena alimentaria, ¿no? Este sistema alimentario nutricional que finalmente el resultado es que tengamos los alimentos en nuestra mesa, ¿no? Somos muy bendecidos en el país, pero cuando uno se pone a pensar en términos de sistema alimentario nutricional, tenemos que agradecer a muchísima gente, ¿no? Desde el agricultor, desde ese pescador, desde un panadero, desde un cocinero, desde, como tú decías, los microempresarios que se la juegan por tener su restaurante, los supermercados, los mercados, los ingenieros agrónomos, los ingenieros alimentarios, los químicos, etcétera, 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 ¿no? Un largo etcétera, y por supuesto me gana mi corazoncito saludar a mis colegas, a los nutricionistas. Somos 8.500 nutricionistas en el país y mi abrazo para ellos, ¿no? Realidad, justamente el tema que tú vas a presentar en un momento tiene que ver también con un déficit de nutricionistas. Somos muy poquitos, en realidad, para toda la tarea tan grande que significa justamente lograr una alimentación saludable para el país, Mauricio. Además, tan sensible su trabajo porque son generadores de salud, en algunos casos devuelven la autoestima a los pacientes y están siempre vinculados al bienestar de quienes interactúan con ustedes. Es muy interesante el trabajo de un nutricionista. Es una carrera, digamos, reciente en comparación a otras que tienen muchos más años en ejercicio. Pero también te vamos a preguntar a ti, a los invitados y a los oyentes, vamos a abrir las líneas, más allá obviamente de una remuneración, que todos la necesitamos para subsistir. ¿Qué sientes que te ha dado tu trabajo de nutricionista desde que lo empezaste a ejercer? Y vamos a hablar al volver de la pausa, obviamente, sobre lo que va a cambiar, porque ya se abren los espacios para venta de alimentos dentro de los colegios. Los escolares van a poder adquirirlos o finalmente relacionarse de una manera que estaba finalmente cerrada, producto del confinamiento, con ya la plenitud, la presencialidad, y en los recreos me acerco al kiosco y qué como. Ahí está la nutricionista que nos va a orientar y nos va a hablar también de su experiencia personalísima con su transmisión de Siempre en Casa. Estamos con Fabiola Jiménez, nutricionista, directora académica de la Red Peruana de Alimentación y Nutrición, RPAN. Ella se comprometió a dos cosas. Una, a contarnos qué le ha aportado su trabajo, hoy 1 de mayo, más allá obviamente de un salario, y luego se va a centrar en reflexionar en torno a lo que se va a vender a partir del lunes en los kioscos de los colegios que ya abren. ¿Qué deben consumir nuestros hijos durante el recreo, durante la permanencia de ellos en los colegios? Te escuchamos, Fabiola. Gracias Mauricio. Yo creo que en primer lugar lo que te va a suceder es que te vas a sorprender porque tenemos algo en común. Yo estudié en Chiclayo, ¿no? Toda mi vida, soy piurana, pero toda mi vida la he realizado en Chiclayo. Yo estudié y vine muy jovencita a estudiar a Lima una maestría en ciencias en la Universidad Agraria. Luego ya posteriormente he realizado diferentes estudios como el doctorado, diplomados, etcétera. Pasó algo, digamos, en términos vocacionales conmigo. Desde muy jovencita tenía claro, digamos, lo que no me gustaba de la carrera. Yo en realidad no me sentía para nada atraída por el tema clínico, ¿no? Que es lo que de repente caracteriza mucho más a las nutricionistas, este tema de trabajar en un hospital, brindar lo que tú decías, ¿no? Asesoría a los pacientes, etcétera. Entonces, como tú mencionabas también, Mauricio, mi carrera es una carrera bastante joven, ¿no? Entonces, lo que he optado yo es por trabajar lo que se conoce como nutrición pública.
Este término es bastante complejo de explicar porque se suele confundir como cuando yo digo, por ejemplo, que soy experta en nutrición pública, se suele confundir como que voy a trabajar solamente para el sector público y esto es erróneo. El término público trata de explicar de que mi trabajo está centrado en poblaciones, ¿no? La nutrición pública, digamos, se aterriza en la generación de política pública y se aterriza en la generación de programas, de proyectos que ayuden a solucionar problemas poblacionales. Entonces, mi carrera me apasiona, ha sido una búsqueda, ha sido una construcción. Justamente tú mencionabas mi cargo, en realidad mi cargo es ser CEO de RPAN, y RPAN nace hace 18 años, Mauricio, Sí, ¿no? más Entonces, allá de la posición laboral, era como qué universo has construido dentro ajá. de tus actividades diarias de trabajo, ¿no? Pero nada, nos ha quedado clarísimo tus raíces norteñas, tu paso por el norte Sí, Chiclayo, que lo has mencionado, sí. obviamente son mis raíces también. Pero a veces un trabajo te da un universo de amigos, a veces una persona conoce a su pareja de toda la vida dentro del trabajo, a veces descubre que ese trabajo lo lleva a estudiar otra carrera y me parece que los trabajos obviamente son siempre un universo de realización, pueden ser el eje de una Exactamente. vida, no solamente Sí, es sí. un Creo, salario y un sí, cargo, ¿no? sí, exacto. Da un sentido de propósito, ¿no? Da un sentido de propósito a la vida. Eso es correcto, ¿no? Entonces, más allá de las posiciones, lo comentaba de que ha sido una construcción en mi caso, me siento totalmente realizada a través de mi profesión, que permite, como tú dices, el tema de nutrición, por ejemplo, hay datos que mencionan actualmente que de los 10 principales factores de riesgo para enfermar en el mundo, 6 de ellos están relacionados al tema de alimentación. Digamos que me esfuerzo vía mi trabajo de ir posicionando, de ser una defensa cerrada por lo que significa mi profesión, ¿no? Creo que no se ha logrado entender de repente toda la magnitud ni todo el rol, ni toda la potencia que podría lograr un nutricionista, ¿no? No, He el mundo tenido, me parece que ha cambiado. Imagínate, sí, cuidan tanto la calidad del producto que llegue a tu mesa, que esté liberado de pesticidas, que esté en una tierra pulcra. Me parece que ha cambiado y ojalá todos los que nos están escuchando tomen conciencia que de lo que comes depende tu salud. Es sí. vital alimentarse sanamente. Por eso Amelia Villanueva, nuestra productora, está preocupadísima. Se nos van los minutos y no entramos al tema Lo medular que sé. ella ha planteado, Nos va a que matar, es, claro, Amelia, que lo es sé. kioscos abiertos el lunes, ¿qué no deben consumir Sí, los sí. escolares? Lo Prohibiciones primero, sí. Lo comento, Mauricio. Mira, creo que tenemos que poner justamente desde la mirada que comentaba de nutrición pública y política pública. Hace poquito, el 27 de abril, se acaba de publicar una norma técnica, ¿no? De MINEDO, el Ministerio de Educación, que es la número 186/2022. Pero más que normas, yo te agradecería que Entonces, vayamos al tema medular, sí, que es, yo eh, estoy a punto de mandar a mi hijo al colegio, no me dio tiempo, le doy dinero para sí, que use el kiosco del colegio, y qué cosas finalmente consideras que el sí. kiosco debe ofrecerle para que sean saludables en su desarrollo. Sí, mencionaba el tema del marco porque existe una lista también, Mauricio, ¿no? Pero sí, lo Entonces, que sí, quisiéramos lo es que orientar a queremos, los padres lo que que nos están queremos, sí, escuchando y lo que madres. Sí. queremos es a nivel de kioscos escolares, eso está normado. Queremos, hay una lista de alimentos que son alimentos naturales. Hay una normatividad también peruana que dice que es 0% el tema de octógonos, ¿no? Lo cual es bastante preocupante porque, digamos, todavía nuestros kioscos escolares en el Perú no estarían en esa capacidad para cumplir estas normativas, ¿no? Entonces, ya está escrito, ya existe una lista, por ejemplo, donde te explica esta norma que mencionaba que se acaba de publicar, exige, ¿no?, a los directores de los colegios que se hagan responsables. Ellos son responsables porque en los colegios no se vendan lo que antes se conocía o el término coloquial es la comida chatarra.
Entonces, esto está totalmente normado. Lo que se busca es que sean los alimentos más sencillos y más naturales posibles, desde el expendio en colegios, ¿no? Entonces, estoy hablando de panes muy sencillos, de pan con palta, de pan con queso, de bebidas que no sean artificiales, ¿no? Y cuando uno se pone a pensar de que ya está normado también de que no entre en el tema de los octógonos, en kioscos nos damos cuenta de cuánto nos falta por avanzar. Ahora, lo que se quiere es de que justamente los kioscos escolares se conviertan en entornos saludables, pero cuando uno se pone a pensar todo lo que implica el tema de que un kiosco sea saludable, estamos hablando de inocuidad, estamos hablando de seguridad y estamos ¿Puedes hablando de darles ideas a nutrición, los ¿no? señores que se ganan la vida en un kiosco y que de repente no tienen una información tan potente como la que tú posees a través de tu carrera de nutricionista? Mira, lo que estaba hablando es de que se necesitan alimentos que sean, digamos, la elaboración parta de los alimentos más naturales posibles, ¿no? Todos hemos, de repente, recordamos nuestra infancia, lo que hacía la abuelita, lo que hacía la mamá en casa, tema de que partes de diferentes grupos de alimentos, de cereales, de leguminosas, de lácteos, de diferentes tipos de alimentos que no tenían lo que se llama el ultraprocesamiento, ¿no? Entonces, eso es básicamente frutas, verduras. Hay normativas también, por ejemplo, que prohíben el expendio de chatarra fuera de los colegios, lo que lleva para lograr todo esto, Fabiola, Mauricio, un solo producto, te lo rogaría. Sí, diferentes productos, pan con palta, pan con queso, ¿no? Un emoliente se puede vender tranquilamente, una manzana, un plátano, una mandarina, Y todas las frutas son válidas. en tu preocupación por esta alimentación saludable, ¿has recibido reportes negativos de lo que se vende en un kiosco que podría ser nocivo para los escolares? Es preocupante el tema de los alimentos ultraprocesados que tienen octógonos, ¿no? Recordemos que en el Perú los octógonos lo que nos indican son aquellos alimentos que tienen alto contenido de azúcar, alto contenido de sodio, alto contenido de grasas saturadas, alto contenido de grasas trans, por ejemplo, ¿no? Entonces esto ya está normado, pero no hay quien vigile, ¿no? La verdad es que todos los kioscos ahorita, con falta de supervisión, lo que tenemos es una explosión no solamente de la venta de estos productos, sino de la publicidad que debería estar regulada y no lo está. Entonces, digamos que también, Mauricio, es importante saber por qué, ¿no? A veces los nutricionistas podemos sonar un poco pinchaglobos, pero la verdad es que, por ejemplo, hay un dato importante que sí me parece pertinente compartirlo, y es que hay estudios que en 10 años, del año 2008 al 2018, Perú ha duplicado la tasa de sobrepeso y obesidad en escolares y estamos en un crecimiento, en una tasa de crecimiento la más alta de América Latina. En lo ¿no? absoluto, pinchaglobos. Más bien tienen una información muy poderosa que hay que compartir. Recordar que a los padres de familia y a los que finalmente manejan un espacio donde se vende alimentos dentro de un colegio, les interesa estar minuciosamente informados. Muchas veces, desde la desinformación es donde empieza una cadena errática de alimentación. Y yo creo que hay que, justamente dentro de una misión, en un espacio donde estamos conversando nosotros, darles información precisa a los comprometidos en cambiar hábitos alimenticios. Te agradecemos mucho tu compañía el día de hoy, domingo 1 de mayo, y gracias por seguir tan comprometida con una alimentación saludable, en políticas públicas. Gracias. Sí, gracias. Hay mucho que conversar. Gracias, Mauricio. Un abrazo. Otro para ti. Vamos